Ya en la anterior clase habíamos hablado de esta idea de los estimadores, ¿no? Que finalmente podían haber varios estimadores para un mismo propósito, ¿no? Pensando en el total. Y ahora vamos a empezar a formalizar algunos de los que son más comunes, ¿ya? Vamos a empezar a ver el estimador que el, vamos a ver la distribución muestral para el estimador de la media, ¿no? Vamos a ver la distribución muestral para el estimador de la media. No se olviden que nuestra idea de distribución acá es conocer el comportamiento de todas las muestras posibles dado un mecanismo de selección de una población, ¿no? Mediante una muestra. De manera muy sencilla, digamos, para introducir esta parte, tenemos que recordar que nosotros tenemos una población de interés, ¿no? Nuestro universo de interés, con alguna variable X, ¿no? Con alguna variable X, vamos a asumir ahora que esa variable X es una variable cuantitativa, una variable numérica, de la cual se puede obtener el parámetro de la media, ¿no? Podemos de esta variable X sacarle la media. Ese es el parámetro de la media, ¿no? Esa es la media aritmética, el promedio, ¿no? Recibe varios nombres. Ejemplos de eso en estadística 1 han debido ver en el capítulo 1 con estadística descriptiva, o en el colegio también, ¿no? Que se lleva creo que en los últimos cursos, ¿no? La idea de una media es muy sencilla, sumamos todas las observaciones y la dividimos entre la cantidad de la información, ¿no? Ese es el concepto básico de la media, ¿no? Puedo sacar yo acá la media de la edad del curso, podría sacar al final del semestre la media o el promedio de notas que tiene el curso, y en fin, digamos, ¿no? Ese es el parámetro de interés. Esta variable X en esta variable X en la población, ¿no? Una característica que tenemos que recordar es que eh, la variable que nosotros observamos en la población, ¿no? La variable que nosotros observamos en la población tiene su media, que es esta media, ¿no? Calculada de esta forma, y también tiene su varianza, ¿no? También tiene su varianza, que normalmente la vamos a denotar como sigma cuadrado de x, ¿no? Si yo estoy observando una variable dentro de la población, esa variable va a tener tanto como su media, como va a tener a su varianza. Esa es básicamente la idea inicial, ¿no? Si yo tengo un grupo, por decir, a ver, acá podemos hacer un ejemplo en el R de esto, para que se vaya un poco entendiendo esta primera parte. Yo puedo suponer, voy a simular en realidad algunos datos. Voy a suponer que tengo una población de 100 estudiantes, ¿no? Una población de 100 estudiantes, eh, digamos que de la carrera de informática. Tengo una, bueno, tengo una población, ¿no? Tengo una población, no necesariamente de la carrera, pero tengo una población de 100 personas. Tengo una población de 100 personas. Eh, de, con algunas características, y estoy midiendo justamente su edad, ¿no? Estoy midiendo la edad de estas 100 personas y tengo la variable X que tiene esa información, ¿no? Aquí tengo el dato de las 100 personas y sus edades, ¿no? Esta es la población. De esta población de 100 individuos tengo las edades, estas son las 100 edades de esas personas, y obviamente yo puedo calcular la media de estos 100 datos, ¿no? Calculo la media de los 100 datos, pongo min de x y tengo la media de los 100 datos, ¿no? 22.3. Esa es la media de los datos, la media de la población, en este caso el parámetro. También puedo calcular la varianza, ¿no? También puedo calcular la varianza de esa población, ¿no? Que en este caso la denotamos con s cuadrado de x. La varianza poblacional, si recuerdan, era cada observación la, la diferenciamos de su promedio, ¿no? A esa diferencia nosotros la elevamos al cuadrado, ¿no? A esa diferencia nosotros la elevamos al cuadrado. Esos cuadrados nosotros los sumamos, esos cuadrados nosotros los sumamos, y todo el resultado lo dividimos entre n mayúscula, ¿no? En este caso 100. Esa era la fórmula de la varianza, ¿no? Esta es la fórmula de la varianza, que es cada uno de los datos dispersado su media elevado al cuadrado, ¿no? La sumatoria de las diferencias al cuadrado dividido entre 100. Y la varianza, por ejemplo, de esta población es 1021, ¿no? 1021. Entonces,
cuando analizamos la población tenemos acceso a estos dos, a su media y a su varianza, ¿no? A su media y a su varianza. Es a eso a lo que me refiero cuando decimos esto, ¿no? Esta variable x, dada en la población, tiene su media y tiene su varianza. ¿Qué tal si nosotros tomamos una muestra aleatoria, ¿no? Una muestra aleatoria de esta población, de este universo, ¿no? Y empezamos a definir este teorema que dice, bueno, sean x1, x2, punto, hasta xn, ¿no? N minúscula. Tomamos n variables aleatorias como una muestra de esta población, ¿no? Variables aleatorias para una muestra de tamaño n, extraída de la población, donde por lo que habíamos ido discutiendo en las anteriores clases, cada una de las x entre ellas son variables independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Independientes por el proceso aleatorio que genera estas selecciones, e idénticamente distribuidas porque cada una de estas proviene de esta población, de esta x que tiene sus propias características. Entonces nosotros podríamos decir, ¿no? Nosotros podríamos decir acá que alguna de esas x, ¿no? Cualquiera de esas x, una x sub i, digamos, tiene una distribución de algún estilo, ¿no? Por eso pongo distribución punto, ¿no? Tiene alguna distribución de algún estilo. No sabemos cuál, ¿no? Puede ser normal, puede ser alguna paramétrica de las que hemos visto en estadística, o podría ser cualquier otra, ¿no? O no tener una distribución, pero está distribuida o tiene algún comportamiento no definido, pero sí podemos decir algo de esa distribución. Que el valor de la esperanza, ¿no? El valor o el esperado de cada variable es igual a mu de x, ¿no? Es decir, su valor esperado es igual a mu de x, y la varianza de estos datos es igual a sigma cuadrado de x, ¿no? Porque provienen de esta población, ¿no? Provienen de esta población estas muestras, ¿no? Entonces podemos decir que cada uno de esos datos va a tener un centro en su promedio, en su parámetro mu de x, y la varianza en sigma cuadrado de x. Estamos dándole a cada x sub i una distribución, ¿no? Distribución punto con media en mu de x y varianza sigma cuadrado de x. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, ¿no? Entonces, si nosotros planteamos a este estimador, ¿no? Si nosotros planteamos este estimador para la media, ¿no? Para el parámetro de la media, podemos postular a este estimador que es el estimador para la media que si ustedes lo analizan no es nada más que la media muestral, ¿no? Estamos postulando a la media muestral como un estimador para acercarnos al mu de x. ¿Qué forma tiene el estimador de la media muestral? La sumatoria de las xi sobre la muestra, sobre S, dividido entre la cantidad de la muestra. Este es el postulado, ¿no? Como antes nosotros hacíamos para el total, ¿no? Con varios postulados. En este caso lo estamos formalizando para la media. ¿Qué tal si nosotros analizamos a este? Este se va a denominar la media muestral, ¿no? X barra es la media muestral, que no es nada más que la sumatoria de los datos en la muestra sobre la cantidad de la muestra. Esta es una variable aleatoria en sí misma porque la muestra, el conjunto S, depende de las muestras posibles. Esta es una variable aleatoria en sí misma. Y lo que el teorema dice es que si nosotros establecemos que el estimador tiene esta forma, ¿no? Que el estimador va a tener esta forma, el estimador de la media poblacional va a tener esta forma, el teorema nos dice que la esperanza de esta x barra, de la media muestral, va a ser exactamente igual al parámetro. La esperanza de la media muestral es igual al parámetro. Y también el teorema nos plantea que la varianza de la media muestral, ¿no? La varianza de la media muestral, vamos a ponerle sigma cuadrado x barra, va a ser exactamente igual a sigma cuadrado x sobre n, ¿no? Sigma cuadrado x sobre n. Eso nos plantea el teorema, ¿no? Que si nosotros postulamos a este estimador, estas dos propiedades deberían cumplirse, ¿no? La esperanza de la media muestral es igual al parámetro, y la varianza de la media muestral es igual a sigma cuadrado sobre el tamaño de la muestra, donde este sigma cuadrado de x es justamente la varianza de la población, ¿no? La demostración, las demostraciones son muy sencillas en el primer caso, ¿no? En este primer caso la demostración es muy sencilla. La demostración justamente parte por aplicar lo que ya hemos aprendido en estadística 1, ¿no? Hacer correr el operador esperanza.
la esperanza de x barra, ¿no? La esperanza de x barra. ¿A qué es igual x barra? A toda esta forma, ¿no? A toda esta forma, a toda esta estructura. La sumatoria de xi sobre n. El n, la n es un valor fijo, ¿no? Nosotros definimos n, ¿no? La muestra va a ser 100, la muestra va a ser 50, ¿no? No es una variable aleatoria la n. Entonces sale fuera de la esperanza, ¿no? Como una constante, porque la esperanza solamente afecta a variables aleatorias. Desdoblo esta sumatoria de xi como la esperanza de la sumatoria de x1 más x2 hasta xn, ¿no? Desdoblo esta sumatoria de esta forma y ahí aplico una propiedad de la esperanza. La esperanza se distribuye en la suma, ¿no? La esperanza se distribuye en la suma. Entonces voy a tener 1 sobre n de la esperanza de x1 más la esperanza de x2 más la esperanza de xn. ¿A qué será igual a cada una de estas esperanzas, ¿no? La esperanza de x1, la esperanza de x2, la esperanza de xn. Por el teorema estamos diciendo que la esperanza de cualquiera de estas variables aleatorias va a ser igual a mu de x, ¿no? Porque provienen de esa población, ¿no? Porque provienen de esa población. Entonces, este va a ser mu de x, este va a ser mu de x, ¿no? Cada uno de estos es mu de x, porque cada xi es independiente e idénticamente distribuida, por lo tanto tienen todos la misma esperanza. Entonces, la esperanza de x1 es mu de x, la esperanza de x2 mu de x, hasta la esperanza de xn que es mu de x. ¿Cuántas mu de x hay acá? N mu de x, factorizo, n mu de x dividido entre n, las n se cancelan y finalmente llego al valor del parámetro, ¿no? Al mu de x. Entonces con esto quedaría demostrado este primer punto, digamos, ¿no? Que la esperanza de este estimador había sido igual exactamente al parámetro, ¿no? A ver, ahí Gabriel ha levantado la mano. Adelante, Gabriel. Disculpe, Lisa, la varianza de X tengo una duda, no me parece correcto, porque dice, ¿qué es esto? Desviación estándar al cuadrado igual a desviación estándar al cuadrado, pero sobre n, entonces n siempre es igual a 1 o está errado No, algo. no, aquí hay un tema de formulita. Ahorita vamos a entrar a esta, ¿no? Ahorita lo voy a ver, pero sí. De esta es esta demostración. En este segundo caso, a ver, lo veremos mejor en el ERE, que creo que está mejor, se ve más grande la formulita. En realidad, esta, ¿no? El segundo, ¿no? Lo segundo que es probar que la varianza de la media muestral es esta, ¿no? El segundo. Probar que la varianza de la media muestral, a esa yo la puedo denotar como sigma cuadrado, pero de x barra, ¿no? Aquí hay una x barra, no, no sé si se nota la x barra. La varianza, finalmente, el símbolo que se utiliza para la varianza es el sigma, ¿no? Es el sigma. Y normalmente como subíndice se pone de la variable a la cual es, ¿no? Como en este caso, cuando definíamos acá, decíamos que la población tiene su media en mu de x y su varianza era simplemente sigma cuadrado de x, ¿no? Su varianza simplemente era, aquí le voy a poner, sigma cuadrado de x. Esta es la varianza sobre, x, ¿no? Sobre la variable x. La definición de esta varianza, si recuerdan, la voy a anotar que esta es la poblacional. Si recuerdan, a ver, un momentito voy a ver si todo está en orden. Ya, a ver, un momentito se está moviendo. Ahora sí. A ver, esta es la varianza de sigma cuadrado de x, ¿no? Esta es la varianza de sigma cuadrado de x. La varianza de los datos, ¿no? La varianza de los datos. La definición de esta es muy sencilla, es la sumatoria sobre el universo, la sumatoria sobre el universo de las x sub i menos mu de x, ¿no? Menos mu de x, la media poblacional, dividido entre n, y esta diferencia elevada al cuadrado. Esta es la definición de la varianza, ¿no? De la varianza de los datos, ¿no? Sigma cuadrado de x. El teorema lo que establece es que si nosotros vamos a estudiar a x barra, que va a ser el estimador, la esperanza de x barra
como es una variable aleatoria, es igual a mu de x. Y la varianza de x barra, que también la podemos denotar de esta forma, ¿no? Sigma cuadrado, pero ya no de x, sino de x barra, ¿no? Porque esta es la varianza de x barra. Este es un tema de notación simplemente, ¿no? Tal vez no se ve muy bien en los apuntes, pero este es sigma cuadrado de x barra, ¿no? Hay una x barra ahí. Esta varianza es igual a sigma cuadrado de x sobre n, a la varianza de los datos sobre n. Esta es la varianza del estimador, que en estadística a veces recibe un nombre especial, ¿no? Ya no se le conoce como desviación estándar, que normalmente es de la desviación estándar. A este normalmente se le conoce como el error estándar, ¿no? Como el error estándar, porque ya está asociado a una medida de error del estimador, ¿no? Del estimador. Lo que nos faltaría probar es que la varianza de x barra es igual a la varianza de los datos, al sigma cuadrado de x sobre n. ¿No? Es lo que nos faltaría probar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es un tema de notación, básicamente. Sí, está bien, Lice. Ya. No se notaba. Sí, mi error. Este es x barra, por si acaso, ¿no? Son equivalentes estas dos notaciones, digamos, ¿no? Pero aquí lo que hay que, o en este caso, digamos, este yo lo podría haber anotado también, pero como la varianza de x, ¿no? La varianza de x, sigma cuadrado de x. Esta es la varianza de x barra, sigma cuadrado de x barra. No es un tema de notación, ¿no? Y lo que nos dice es que la varianza de este estimador, ¿no? La varianza de este estimador es igual a sigma cuadrado de x dividido entre n. Esto es lo que hay que probar. La primera demostración estaba relativamente sencilla, ¿no? Para demostrar que efectivamente la esperanza de la media muestral es igual a mu de x. Y para la segunda demostración tenemos que recordar una propiedad una propiedad que hemos visto ya en el capítulo 1, ¿no? Igual han debido ver en estadística 1 a qué es igual la varianza de dos variables aleatorias, por ejemplo, ¿no? Y además si estas son independientes. La varianza de dos variables aleatorias, si son independientes, simplemente es la suma de sus varianzas, ¿no? La varianza de x más la varianza de y. Esto se puede hacer así, se puede escribir de esta forma, siempre y cuando la covarianza sea igual a 0, ¿no? Es decir, siempre y cuando x y y sean independientes, ¿no? Siempre y cuando x y y sean independientes, la varianza se distribuye. Si no fueran independientes, lo que normalmente aquí se hace es la varianza de la suma de variables aleatorias es igual a la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza entre x y y, ¿no? Si no fueran independientes. Pero como son independientes, esto lo puedo escribir simplemente como la suma de varianzas. Esto es importante para hacer la demostración justamente de la varianza de x barra, ¿no? Que partimos, la varianza de x barra es igual a la varianza de, ¿a qué es x barra? A esto, ¿no? A este resultado, la sumatoria de xy sobre n, que es la media muestral. Igual que antes, aplicamos las propiedades de la varianza. La n sale al cuadrado de la varianza, 1 sobre n cuadrado, por las propiedades de la varianza. Y ahí lo distribuyo nuevamente, o desdoblo la sumatoria de xy, tengo la varianza de x1 más x2 más xn. Y ustedes recordarán que como hemos dicho que las x y son independientes entre ellas e idénticamente distribuidas, entonces eso nos va a facilitar, como son independientes, yo voy a poder distribuir la varianza en cada término. Varianza de x1 más varianza de x2 más punto hasta la varianza de xn, ¿no? Voy a poder distribuir la varianza a lo largo de la sumatoria. A partir de ese hecho, por el teorema nos dice que la varianza de los datos es conocida, ¿no? Y es la misma para todos porque son idénticamente distribuidas. Y esa varianza hemos dicho que era sigma cuadrado de x. Entonces, la varianza de x1, sigma cuadrado de x. La varianza de x2, sigma cuadrado de x. La varianza de x3, sigma cuadrado de x, ¿no? Hasta la varianza de xn, que es sigma cuadrado de x. ¿Cuántos sigmas cuadrados de x hay acá? N, ¿no? Entonces, factorizamos eso, tenemos n veces sigma cuadrado de x. Sobre n cuadrado, simplificamos la n con el cuadrado y lo que nos queda es sigma cuadrado de x sobre n. Lo que nos están implícitamente diciendo es justamente que la varianza, ¿no? La varianza de la media muestral
había tenido esta forma, ¿no? La varianza de la media muestral tiene esta forma. Sigma cuadrado X sobre N, ¿no? La varianza de los datos sobre N. Simplemente como nota acá, ¿no? Cuando no es posible, ¿no? Cuando no es posible, lo voy a poner como una nota. Nota. Cuando no es posible tener acceso al valor de este sigma, ¿no? Al valor de este sigma cuadrado de X, ¿no? Porque en este enunciado nos están diciendo que para conocer la variación de X barra tendríamos que tener acceso a este sigma cuadrado de X. Y este sigma cuadrado de X por definición, ¿no? Este sigma cuadrado de X por definición, aquí la tenemos, la definición del sigma cuadrado de X, aquí está. Es un parámetro, ¿no? El sigma cuadrado de X también es un parámetro porque esta sumatoria, va sobre el universo, ¿no? Va sobre el universo, y cuando estoy analizando yo una muestra, no puedo tener acceso a esta varianza porque estoy analizando una muestra. Entonces, en esos casos, ¿no? Lo que sugiere los libros, la parte en distribuciones muestrales, es que cuando no es posible tener acceso al valor de sigma cuadrado de X, se puede estimar, ¿no? Se puede estimar este parámetro mediante la muestra, ¿no? Mediante la muestra, usando en su lugar a la varianza muestral, Entonces lo que dicen es, si nosotros no tuviéramos acceso al sigma cuadrado de X, podemos utilizar a la varianza muestral, ¿no? ¿Cuál es la definición o cuál es la forma de la varianza muestral? Tiene la siguiente forma. Es ese sombrero, ¿no? cuadrado de X, ¿no? La varianza muestral. Y esta tiene una forma muy parecida a la varianza, ¿no? Esta es la sumatoria sobre la muestra, ¿no? La sumatoria sobre la muestra de las desviaciones de los datos muestrales menos, en este caso, la media muestral, ¿no? la X barra, esto elevado al cuadrado, ¿no? Exactamente la misma, es casi una definición por copia de esta varianza de acá, ¿no? La sumatoria de xi menos mu al cuadrado, solo que este estaba sobre la población, ¿no? Todo sobre el universo y sobre el parámetro de la población. En el caso de la varianza muestral es sobre la muestra, sobre S, y sobre la media muestral, X barra, ¿no? X barra al cuadrado. Y el cociente, en este caso, es n menos 1. Hay un rezago en el cociente. ¿Por qué existe ese rezago? Lo vamos a aprender casi al final de este capítulo, porque está muy vinculado con la distribución chi cuadrado, ¿no? Pero lo que ahí se sugiere es que si no tuviéramos por alguna razón acceso al sigma cuadrado de X, lo podamos reemplazar por el S cuadrado de X, ¿no? Por el S sombrero cuadrado de X. Eso es lo que nos establece o nos recomiendan la literatura, digamos, en este punto, ¿no? Entonces lo que estamos diciendo en el fondo es que si analizáramos todas las muestras posibles que genera un proceso de muestreo, el promedio de esas muestras, ¿no? El promedio de esas muestras seguramente va a ser igual a mu de X. El promedio de esas muestras va a ser igual a mu de X. Y la varianza de esas muestras, ¿no? La varianza de esas muestras va a ser igual a sigma cuadrado de X sobre N, ¿no? Finalmente nos están enunciando eso, ¿no? Si pudiéramos análisis todas las muestras posibles, esto va a suceder, ¿no? Esto va a suceder. Ya. Esto nos da, bueno, antes de pasar al siguiente punto, no sé si tiene alguien algún comentario, pregunta sobre esto. Nadie. Ya, entonces pasemos al siguiente punto.
que es uno de los, que es el teorema más importante, es el teorema más importante creo que en toda esta materia, ¿no? Que es el teorema del límite central. Y es uno de los más potentes teoremas que tiene la estadística en todo su desarrollo. Y este teorema, justamente, de alguna manera es el que justifica que nosotros hayamos puesto tanto esfuerzo en algún momento en estadística 1 para aprender las propiedades de la distribución normal, ¿no? Este teorema es el teorema que trata de unir todas las piezas, digamos, entre estadística 1 y estadística 2 con esta idea de las distribuciones muestrales. Lo que nos dice es bien sencillo. A ver, voy a volver aquí a los apuntes que se ven un poquito mejor, que es el teorema del límite central. Lo que nos establece es lo siguiente, ¿no? Si x barra, ¿no? Este es x barra por si acaso, no sé si, porque se ve medio raro acá, es x barra, ¿no? El estimador es x barra, nos dice, ¿no? Si x barra, que es el estimador de la media, ¿no? Que en este caso es la media muestral, ¿no? Es la media de una muestra aleatoria de tamaño n. Si x barra es la media de una muestra aleatoria de tamaño n, tomada de una población u, ¿no? De una población de un universo donde esa población tenía esa variable con su media mu de x y su varianza conocida sigma cuadrado de x, entonces, ¿no? Entonces, esta, ¿no? La forma límite de la distribución, ¿no? Esta forma límite de la distribución, le estamos diciendo que yo podría, sobre el x barra, hacer un proceso de estandarización, ¿no? Y hacer que de alguna manera este proceso de estandarización se vea afectado por el tamaño de muestra, ¿no? Pensemos primero en el proceso de estandarización. La media muestral menos su esperanza, la esperanza de x barra, dividido entre su varianza, entre la varianza de x. Que por el anterior teorema que tenemos, la esperanza de x es mu de x, la varianza de x será sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? La raíz de eso va a ser sigma de x sobre raíz cuadrada de n, ¿no? Simplemente estoy reemplazando la consecuencia del anterior teorema. Pero lo que nos dice el teorema del límite central es que esta transformación, ¿no? Primero esta estandarización, a medida que n crece, ¿no? A medida que n crece, o n se vuelve mucho más grande, ¿no? Aquí dice se tiende al infinito, dice podemos casi asegurar, ¿no? Podemos casi asegurar que esta z se va a comportar como una normal estándar, ¿no? Nos dice que se va a comportar como una normal estándar con media en 0 y varianza 1, ¿no? Que será una normal estándar. En este marco, ¿no? En este sentido de lo que estamos introduciendo, podríamos decir que a medida que n se vuelve más grande, ¿no? Que el tamaño de la muestra es más grande, la media muestral va a tener un comportamiento paramétrico, ¿no? La media muestral va a tener un comportamiento paramétrico y ese comportamiento es normal, ¿no? X barra se va a comportar como una normal con media en mu de x y su varianza igual a sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n. Entonces, lo que el teorema del límite central establece es que este estimador de la media, a medida de que n se vuelve más grande, tiende a parecerse a una normal, ¿no? La distribución de las muestras tienden a comportarse como una normal. Eso es lo que nos establece este teorema del límite central. Aquí lo vamos a poner otra vez, a ver. Esto lo voy a bajar para que se vea mejor en los apuntes. Estamos implicando finalmente que a medida que n crece, el n de la muestra crece, la media muestral se comporta como una normal con media mu de x y varianza sigma cuadrado sobre n, ¿no? Eso estamos estableciendo. Y eso es, o sea, este teorema, la potencia de este teorema es bien interesante porque lo que nos está diciendo, digamos, como mensaje es, si utilizamos a la media muestral como un estimador de la media poblacional,
tiene propiedades bien interesantes, ¿no? Para empezar, su esperanza es igual al parámetro, ¿no? Que es lo que hemos probado acá. Su esperanza es igual al parámetro. Otra cosa, que a medida de que n crece se parece a una normal. Y si tenemos este dato, ya no va a ser tan necesario estudiar el comportamiento de x barra y los valores, sino nos centramos en estudiar las propiedades de la normal que ya conocemos, ¿no? Una normal que va a tener estos parámetros, mu de x como media y sigma cuadrado de x sobre n como su varianza, ¿no? Como la varianza de la normal que estemos estudiando. Entonces ya no tenemos que estudiar los números así que tengamos, sino pasamos a un estudio paramétrico, ¿no? Estudiamos una distribución ya conocida o dada, ¿no? Esa es un poco la idea de este teorema. En esa misma línea, la pregunta que generalmente nace es ¿a qué le vamos a llamar grande, ¿no? N tiende al infinito, dice el teorema, ¿no? A medida de que n crece, tiende al infinito, esto se cumple, dice, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es grande, digamos, ¿no? ¿Qué es grande? Entonces, esta idea de que n sea grande es bien subjetiva a veces, ¿no? Porque uno empieza a ver cierta estabilidad cuando el n es mayor a 30, ¿no? Y 30 no es un número tan grande. Varios libros de estadística dicen, cuando la muestra sea mayor a 30, nosotros podemos casi asegurar ya que los valores obtenidos en esa muestra tienen un comportamiento parecido a la normal, ¿no? Tienen un comportamiento parecido a la normal. Hay otros textos que plantean que con un n igual a 20 ya se cumple esta disposición de la normal. Entonces, esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Esa es la idea de lo que nosotros estamos justamente estudiando ahora, ¿no? Lo que nos dice este teorema es que la media muestral empieza a parecerse una normal y ese comportamiento empieza a aparecer cuando n es mayor a 30, dice, ¿no? O incluso n igual a 20. Más que demostrar este teorema, lo que yo voy a hacer, mostrarles ahora es computacionalmente, ¿no? Simular el teorema del límite central para que un poco vean a lo que se refiere, ¿ya? Entonces, podemos jugar con universos muy grandes o muy pequeños, ¿no? La idea es ver cómo se comporta las distribuciones muestrales, ¿no? Podemos empezar con una población bien pequeñita, ¿no? Una población bien pequeñita. Imagínense, voy a tomar el caso anterior, digamos, ¿no? Una población de 100 personas, voy a simular una variable con 100 datos, ¿no? Con 100 de estos datos. Imaginemos con una variable que sea, por decir, la media de una población, digamos, una población que va desde los 18 años hasta los 60 años, digamos, ¿no? Una población que va desde los 18 años hasta los 60 años. Lo que estoy haciendo yo en mi simulación, acá les pongo, ¿no? Creo el n, que es así, no van a 100 personas, y creo una variable x artificial, una variable simulada que tiene un comportamiento bien interesante. Esta x que yo estoy creando acá tiene 100 datos, ¿no? Que son las edades de estas 100 personas, digamos, ¿no? Las edades de estas 100 personas. Estas edades, yo le he puesto un comportamiento muy particular. Tiene una distribución uniforme, ¿no? Esta población tiene una distribución uniforme. La distribución uniforme es la distribución un poco más de las más caóticas que hay en estadística, porque no tiene un patrón de comportamiento específico, por eso se llama uniforme, todo es uniforme, ¿no? Si yo le hago un histograma a estas X, ¿no? Si yo le hago a este histograma unas X, voy a borrar, van a ver el comportamiento del histograma, ¿no? El histograma lo que muestra es los casos presentes a lo largo de los datos, ¿no? Del 18 al 60, ¿no? Número de casos, ¿no? Que se han simulado. Como ven, no hay un parámetro muy establecido, ¿no? Es relativamente uniforme, no podría pensar, ¿no?
Si yo crezco esto, la población, si yo lo hago crecer a 1000, ¿no? Una población de 1000 personas, por decir, el histograma cada vez se va a parecer más a una mesa, digamos, ¿no? Le voy a poner una población de 10.000, por decir, una población de 10.000, ¿no? Ahí el histograma de X ya cada vez se va volviendo más plano. Una población de 100.000 personas, ¿no? Cada vez es más una recta, ¿no? Entonces esa es mi población. Empezamos con el caso sencillo que son 100, ¿no? 100 personas, ¿no? Con sus edades. ¿Qué es lo que dice el teorema del límite central? Si yo saco una muestra aleatoria de esta población, ¿no? Voy a sacar una muestra aleatoria de esta población de tamaño 30, ¿no? Una muestra aleatoria de tamaño 30. N vale 30. ¿Cuántas posibles muestras de tamaño 30 sin reposición, digamos, existen en este caso? Es un número con 25 dígitos, ¿no? La cantidad de muestras es muy, muy grande, ¿no? Muy, muy grande. No vamos a poder analizar todas las muestras posibles, ¿no? No vamos a poder analizar todas las muestras posibles. Porque el teorema del límite central dice que todas estas muestras posibles, el estimador de la media, ese estimador se comporta como una normal. Es lo que me dice. Como yo no voy a poder analizar todas las muestras posibles, ¿qué tal si nosotros simulamos 1000 de esas muestras, ¿no? 1000 de esas muestras distintas, digamos, ¿no? 1000 de todas estas muestras. Para ver cómo se comportan esas 1000. Estaríamos estudiando... el... no, ni siquiera, no llega ni al 1%, ¿no? Al 0.000002201% de la cantidad de posibles muestras estaríamos estudiando con esta simulación, ¿no? Pero van a ver que con 1000 muestras posibles, 1000 muestras distintas, ya el teorema del límite central va a tener un poco de sentido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De esta población de 100 datos, yo voy a sacar una muestra, digamos, ¿no? Voy a sacar una muestra de esta población, ¿de qué tamaño? De tamaño n, ¿no? De tamaño 30. Esta es una muestra posible, por ejemplo. Esta es una muestra posible. Esta es otra muestra posible, ¿no? Como esta hay un número muy grande de muestras posibles, ¿no? El que les había dicho, este número con 25 dígitos. Yo voy a sacar para esta simulación 1000 muestras de estas distintas, ¿no? 1000 de estas muestras distintas. Para cada muestra, yo voy a calcular el estimador. Para cada muestra, ¿no? Por ejemplo, esta es una muestra de 30 números. Yo de esta voy a sacar su estimador. Su estimador, ¿qué forma tiene? El estimador de la media muestral simplemente es la media muestral, ¿no? Perdón, el estimador de la media poblacional simplemente es la media muestral. Voy a sacarle el promedio a estos 30 datos. Ese es el estimador, dice, ¿no? Ese es el estimador. Entonces, yo a cada una de estas muestras, digamos, sale la muestra, le voy a calcular su promedio, digamos, ¿no? Le voy a calcular su promedio. Esa es una estimación de una muestra, por ejemplo. Esta es la estimación de otra muestra. Esta es la estimación de otra muestra, ¿no? Voy a repetir este proceso ¿cuántas veces? 1000 veces, ¿no? Para tener acceso a 1000 muestras posibles, ¿no? A 1000 muestras posibles, ¿no? Por eso vamos a simular 1000 muestras distintas. Aquí lo voy a bajar a 1000 muestras distintas. Entonces lo que hago acá es, me creo simplemente un objeto nulo para ir almacenando información en este. Este va a ser el estimador de cada muestra posible, el que va a simular mi distribución muestral. Y este for lo único que va a hacer es repetir el proceso 1000 veces, ¿no? 1000 veces. Entonces saco mi muestra, ¿no? Saco mi muestra del vector x de tamaño n, lo guardo en el objeto s. Sobre ese objeto s le saco la media. Y ese valor, ¿no? Que son como estos que están apareciendo acá, como son aleatorios y siempre son distintos, ese valor lo voy a guardar en las distintas posiciones, en 1000 distintas posiciones de mi vector x bar, ¿no? Que va a tener la idea de la distribución muestral, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea principal, ¿no? Voy a hacer correr el for. Ahí está, ha corrido bien rápido. Y lo que tengo en el x bar acá es las medias muestrales, ¿no? Las medias muestrales de estas 1000 muestras, ¿no? De esas 1000 muestras. Estas son, cada una de estas son las medias muestrales de esas 1000 muestras.
¿Qué es lo que dice el teorema del límite central? Que si yo le sacara la esperanza a todas las muestras posibles, ¿no? En este caso estas 1000 muestras posibles, ¿qué tal si yo le saco el promedio a estas X barras, ¿no? El promedio de los promedios muestrales. El resultado es de 38.12, ¿no? Dice que este resultado debería ser muy parecido al promedio, o debería ser exactamente igual al valor poblacional, a la media del vector X. La media del vector X es de 38.14, ¿no? Con 1000 muestras posibles, me estoy acercando así casi al pelo, digamos, de la media, ¿no? Estoy fallando en el segundo decimal. Si esto yo lo subo a más repeticiones, ¿no? Ya no 1000 muestras, sino tal vez 2000 o 10.000 muestras, esto va a ser casi igual, ¿no? Porque estoy simulando, ese es un poco el principio de la simulación, digamos. Este es el primer principio del teorema del límite central, que estos dos se van a parecer, ¿no? O van a ser exactamente iguales. El segundo, ¿no? Lo segundo que nos dice el teorema del límite central es que la varianza, ¿no? La varianza de los datos, o la varianza de x barra, ¿no? Aquí lo voy a poner, la varianza del x barra va a ser igual a sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Sigma cuadrado de x sobre n. A eso va a ser igual la varianza de la media muestral. ¿Cómo demostramos eso? Puedo sacarle la varianza a estos 1000 datos, ¿no? Puedo sacarle la varianza a estos 1000 datos, al x bar. Esta es la varianza de esos 1000 datos. La varianza de esos 1000 datos es de 3.36. Lo que el teorema del límite central dice es que este valor debería ser muy similar a la varianza de los datos del x dividido entre la cantidad de la muestra, n, ¿no? Ya, ahí hay todavía un tema que trabajar. No es tan igual. Bueno, esto se debe más que todo a que esta fórmula no es la correcta del ERE, ¿no? Porque la varianza es la varianza que utilizan todos los programas estadísticos es la varianza muestral, no es la varianza poblacional. Entonces, por eso no se nota todavía este acercamiento. Esto se va a notar cada vez más cuando las repeticiones crezcan, ¿no? Así que esto todavía lo podemos dejar ahí en pausa, pero son algo similares, algo cercanas al menos, digamos, ¿no? Son algo cercanas. Tal vez lo correcto aquí hubiera sido bueno, ya, está bien. Esta parte la podemos ver tal vez más adelante con muestras más grandes para ver que esto se va a estabilizar, ¿no? Pero en el caso de la media son prácticamente, ¿no? Casi iguales. El punto más importante del teorema del límite central es que nos dice que la media muestral, ¿no? La media muestral tiene un comportamiento como una normal, ¿no? Este vector de las medias de las distintas muestras posibles, este vector dice que se comporta como una normal. Y con una normal con estos parámetros, ¿no? Y con una normal con estos parámetros. Eso yo lo puedo ver igual un poco con un enfoque gráfico, ¿no? Puedo iniciar viendo el histograma del x barra. Y si ven, el histograma del x barra tiene la forma nomás ya de una normal, ¿no? Tiene la forma parecida a la de una normal, el x barra. Para verlo como una curva, yo puedo graficar el plot, ¿no? Un plot density, que es justamente para ver una densidad empírica de las medias muestrales del x bar. Y sí, digamos, ¿no? Se parece algo a una normal, ¿no? Se parece algo en una normal. No es tan igual, pero se parece algo a una normal. Yo la puedo tratar de contrastar con lo que efectivamente debería ser. Que debería ser una normal con media en mu de x, ¿no? Nos dice que tiene que ser una normal con media en mu de x y varianza sigma cuadrado de x sobre n. Entonces lo que estoy haciendo aquí en esta línea, voy a dibujar una normal con esas características para que se vea. Y esa es la distribución normal a la cual debería parecerse, ¿no? Esta distribución en rojo es la que debería parecerse. Y como ven, digamos, con mis 1000 muestras distintas, algo parecidas son, ¿no? La curva negra, perdón, la curva roja con la curva azul, algo se parecen.
Para mejorar esta aproximación puedo subir las muestras distintas y ya no ver 1000, tal vez ver 10.000 muestras posibles. Vamos a ver con 10.000 muestras posibles cómo cambia esto. Ahí está con 10.000 muestras posibles, histograma, el plot de las 10.000 muestras posibles y el ajuste de la normal, por ejemplo. Todavía tiene algunos huecos, digamos, ahí que están faltando. Pero acá una particularidad de la distribución normal o de este teorema del límite central, voy a subirle tal vez a 100.000 para que veamos, digamos, si es que llega y converge un poco mejor con 100.000 muestras posibles. Ahí está corriendo para 100.000 muestras posibles. El histograma debería ser cada vez más fino, igual la densidad y el ajuste de la curva, ¿no? El ajuste de la curva. Todavía existe, ¿no? Como le cuesta a la curva azul acercarse a la roja, porque la roja es la paramétrica, digamos, ¿no? La roja es la que tiene este comportamiento. Es una normal con media en mu de x y varianza sigma cuadrado de x sobre n, ¿no? Esa es la curva roja. Mientras la azul es la distribución de los datos. Le está costando acercarse, ¿no? Normalmente en el teorema del límite central establece que hay una población que igual es relativamente grande, por eso dice que n tiende al infinito, ¿no? La n chiquita. Entonces, para que vean que esto converge mucho más rápido en poblaciones más grandes, podemos cambiar el tamaño de la población. Ya no estudiamos una población de 100, estudiemos una población de 10.000 personas, ¿no? Una población de 10.000 personas. Una población de 10.000 personas, ahí están sus edades, ¿no? Puedo ver las edades de las 10.000 personas, ahí están las distintas edades de las 10.000 personas. Sigue teniendo un comportamiento como una uniforme estas 10.000 personas. Siguen siendo muestras de tamaño 30 y si quisiera ver todas las muestras posibles es un número con 87 dígitos, ¿no? Puedo hacer exactamente el mismo ejercicio ahora, ¿no? Y tomar, por decir, 10.000 muestras posibles, ¿no? 10.000 muestras posibles. Voy tomando 10.000 muestras posibles de esta población ya que ha crecido a 10.000 también. Vemos el histograma, vemos el plot y vemos la curva, ¿no? Aquí ya está mucho más fina, por ejemplo, ¿no? Aquí es más fina el ajuste. Cuando la población ha crecido, el n, el tamaño de muestra, sigue siendo 30. Y tal vez, digamos, podemos cambiar a 100.000 repeticiones, ¿no? 100.000 muestras posibles. Ahí está para 100.000 muestras posibles. El histograma de los datos de la distribución muestral. La densidad empírica de la distribución muestral. Esta es la distribución de los datos, digamos, ¿no? De la media muestral. De las 100.000 muestras posibles, este es el comportamiento. Y según el teorema del límite central, esta curva debería comportarse como esta curva roja, ¿no? Y si notan, ya están casi sobrepuestas, ¿no? Ya están casi sobrepuestas la curva roja con la curva azul. Y el teorema del límite central justamente establece esto, ¿no? De que existe esta relación, digamos, entre, a medida de que el n crece, en este caso es 30, ¿no? Estas distribuciones se parecen. ¿Qué tal si yo el tamaño de muestra lo bajo? ¿Qué tal si el tamaño de muestra lo pongo en 10, por ejemplo, para esta población grande? El tamaño de muestra lo pongo en 10, la cantidad de muestras posibles son un número con 33 dígitos. Hacemos la misma ejercicio, pero ahora las muestras son de tamaño 10. Es una muestra más chiquitita. Ahí están las 100.000 muestras posibles. El histograma de las 100.000 muestras posibles, cada muestra de tamaño 10. El comportamiento de la densidad. Y el comportamiento de la distribución normal, ¿no? Le he bajado el tamaño de muestra a 10 y le cuesta todavía a la curva azul acercarse a la roja, ¿no? Si la subimos a 20, que es lo que dicen algunos textos, ¿no? Lo subo a 20, son números de 61 dígitos las cantidades de muestras posibles. Calculo las 100.000 muestras posibles para ver si se acerca. Ahí está el histograma de las medias muestrales, la densidad empírica de las medias muestrales, y esta debería comportarse a una normal, ¿no? Con un n igual a 20, igual, ¿no? Ya se están pareciendo.
Entonces, este es un punto bien importante porque lo que nos dicen en el fondo, ¿no? Lo que la estadística nos está diciendo en el fondo es que por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central, eh, que tú tomes una muestra aleatoria de 20 personas, pero una muestra aleatoria de 20 personas, de una población de 10.000, ¿no? De una población de 10.000, es casi suficiente como para conocer el comportamiento de la media muestral, ¿no? Vamos a saber que esta tiene una distribución normal y vamos a poder hacer una inferencia con 20 personas de una población de 10.000. ¿Por qué? Porque la distribución muestral es conocida, ¿no? Es estable y se comporta como una normal, ¿no? Entonces eso nos da como una especie de vía libre para justificar el muestreo, ¿no? Muestras pequeñas tienen un comportamiento, o bueno, las muestras tienen un comportamiento específico, como este estilo, que nos garantizan que son representativas, por ejemplo, ¿no? Que son representativas. Y eso es bien interesante porque a veces hay críticas a las encuestas, digamos, que se hacen, ¿no? Las encuestas electorales y todo lo demás, que pueden tener sus problemas, pero en el fondo tienen algo de este respaldo, digamos, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, somos alrededor de 7 millones, digamos, las personas que votan, ¿no? Puedo poner ahí una población de 7 millones, ¿no? 7 millones. Voy a simular el dato de 7 millones de personas. Este es el histograma de las edades de esos 7 millones de personas. Y a veces las encuestadoras toman una muestra de 1.000, ¿no? Con 1.000 individuos yo voy a tratar de predecir qué está sucediendo con 7 millones de personas. Ahí está, ¿no? ¿Cuántas posibles muestras hay? El mismo R me dice infinitas muestras posibles, ¿no? Es un número muy grande de muestras posibles de 1.000 tomadas de 7 millones. Voy a analizar alguna de ellas, digamos, ¿no? Voy a analizar, por decir, no 100.000, porque si no se va a colgar. Voy a usar 10.000 muestras posibles, ¿no? Voy a calcular 10.000 muestras posibles de esta población y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Que es un caso un poco más escalado, digamos, ¿no? 7 millones de personas, voy a tomar muestras de tamaño 1.000, cada una de esas muestras yo las voy a sacar su promedio y vamos a ver el comportamiento del X barra, ¿no? En teoría, el teorema del límite central nos dice que que igual se tiene que parecer a una normal, ¿no? Se tiene que parecer a una normal. A ver, en lo que va corriendo, no sé si alguien tiene preguntas, comentarios hasta este punto. Gabriel pregunta con 30 la muestra, dices, si lo ponemos ahora en 30 o... Ah, no, me está confundiendo. Está bien eso. Ah, ya, ya. Sí, esto era un poco para decir, ¿no? A veces siempre, no, yo como estadístico es muy frecuentemente escuchar, ¿no? ¿Cómo es posible, digamos, que una muestra de tan pocas pueda representar a un grupo grande, digamos, ¿no? Y es que en realidad ahí, lejos de la muestra, lo que nos interesa siempre es el estimador, ¿no? Y lo que estamos demostrando con el teorema del límite central es que el estimador de la media tiene un comportamiento como una normal, ¿no? Tiene el comportamiento como una normal. Y eso facilita harto las cosas, porque la normal es una distribución relativamente sencilla de entender, de manejar, tiene propiedades bien específicas, ¿no? A que le ponga un print para guardar, para saber en qué iteración está. Veremos si llega, o creo que le he puesto, está bien, son 7 millones. Esperaremos a ver un poquito que funcione. Y si no, lo vamos a bajar a 1 millón al menos, ¿no? Ya está un poco lento ya el equipo. A ver, lo he parado ahí. Lo voy a bajar a una población un poquito más pequeña, simplemente por temas de mostrar. Lo voy a bajar a 1 millón ya. Ya, igual sigue siendo grande. Ya, con 1 millón va a ser mucho más rápido esto. Incluso las iteraciones lo debería bajar
A ver aquí para que me muestren qué iteración está para tener más control de eso. Y le bajaré que 10.000 está bien también, no quiero... Ahí está. Ya va a llegar en algún rato, digamos, ¿no? Ya, vamos a ver ahí las 10.000 muestras posibles. En este caso, por ejemplo, esto sería como hacer una muestra en La Paz, digamos, ¿no? La Paz tiene una población de casi un millón, más de un millón de personas, ¿no? La Paz y el Alto, entonces con mil personas entrevistando sería suficiente. Ahora, aquí hay que tener en cuenta dos aspectos bien fundamentales que establece la estadística en este punto, ¿no? La primera es que estas muestras, ¿no? Estas muestras que están saliendo son aleatorias, ¿no? Son muestras aleatorias. No es que significa que yo agarre a 1.000 personas que yo quiera, digamos, ¿no? Y esa muestra es representativa. El concepto de esto es aleatoria. Para que esto suceda, ¿no? Para que esto suceda, lo que yo debería hacer, digamos, ¿no? Si quiero hacer un estudio en La Paz, digamos, yo debería tener el dato del 1 millón de personas en un listado, sacar una muestra de 1.000, ¿no? Y decir, ¿no? Tengo que visitar a Juan Pérez, tengo que ir a visitar y tengo que tener información de Juan Pérez, digamos, ¿no? Me sale otro nombre, tengo que ir a ese nombre. Esa es un poco la rigidez, digamos. Lo que te dice esto es, mientras siempre y cuando eso sea aleatorio, estas propiedades se van a cumplir. Y ahí a veces un poco llega las fallas de estas encuestadoras que a veces se equivocan, digamos, ¿no? Es más barato ir a tal zona, digamos, entonces voy ahí y está perdiendo ese principio de la autoridad que me garantiza estas propiedades, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, ya hemos terminado de ver las 10.000 muestras. Veremos el histograma de las 10.000 muestras, ¿eh? Una normal. Veremos la densidad empírica. Ahí está más o menos, digamos, ¿no? Matizada. Y veremos si se ajusta a la normal que se tiene que ajustar, que es la línea roja, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, sí se comportan parecidas, ¿no? Se comportan parecidas. A muestra de tamaño 1.000 con 10.000 muestras que estoy viendo, ¿no? Podría haber más muestras y esto cada vez que vea más muestras, todas las muestras posibles que pueden existir, esto se va a empezar así a volver una sola curva, ¿no? Ahora, como estamos viendo una simulación, entonces se puede percibir eso. Entonces, noten que la normal a la cual se está expandiendo es una normal que tiene su centro, debería tener su centro, aquí voy a poner una línea vertical en la media de los datos, ¿no? De nuestra población de X. Tienen que tener un centro en el parámetro de la media, ¿no? Y eso se cumple. Esa es la primera propiedad que veríamos en el teorema anterior, ¿no? La esperanza de las medias muestrales, que es lo mismo, el promedio de las medias muestrales, va a ser igual al parámetro, ¿no? Por eso ambas curvas están centradas en el parámetro. Y la varianza, ¿no? La varianza de estas dos curvas son similares, digamos, ¿no? En este caso la anchura, ¿no? El ancho de las curvas. Ahora, miren, ¿en qué influye el tamaño de muestra, ¿no? Si bien es cierto, el teorema del límite central nos dice que con un n igual mayor a 30 es suficiente, la importancia del tamaño de la muestra radica justamente en la normal y su función de la varianza. ¿Qué es lo que hace la varianza en este gráfico? Mientras la varianza sea más pequeña, si la varianza es más pequeña, los datos están más concentrados alrededor de la media, ¿no? Ese es el principio básico. Si la varianza es más pequeña, los datos van a estar concentrados alrededor de la media, porque ese es su centro. Entonces, mientras la muestra sea más grande, significa que esto se va a volver más pequeño. Y si se vuelve más pequeño, significa que esto, ¿no? La curvatura de la varianza se va a volver más y más y más y más pequeña. Por ejemplo, podemos ver este gráfico que es con muestras de tamaño 1.000, ¿no? Muestras de tamaño 1.000. La curva, ¿no? Las dos colas se mueven entre 38 y 40, ¿no? 38 y 40. Las dos curvas se mueven entre 38 y 40 con una muestra de tamaño 1.000. Si yo esto lo bajo
y le vuelvo un décimo de eso, una muestra de tamaño 100, por ejemplo, una muestra de tamaño 100, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Con una muestra de tamaño 100 veremos qué es lo que pasa. Con una muestra de tamaño 1000, la curva se movía entre 38 y 40, digamos, ¿no? El extremo de la curva. Vemos con una muestra de tamaño 100, ¿no? Para ver qué sucede. A ver, faltan 3000 muestras más. Y ya está, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora con 100, con un tamaño de muestra de 100. Este es el gráfico y este es ajuste de la normal. Sigue pareciéndose a una normal, pero el cambio respecto al anterior es un tema de escalas, ¿no? Con 1000 muestras, la curva se movía las colas entre 38 y 40 más o menos, ¿no? 38 y 40. Y en el otro caso, la curva se mueve entre 36 y 42, ¿no? Se han sumado dos unidades a la cola izquierda, a la cola derecha, por el hecho de haber reducido un décimo la muestra, ¿no? De 1000 a 100. ¿Y por qué es importante esto? Porque finalmente, como son muestras aleatorias, ¿no? Muestras aleatorias, con una muestra de tamaño 1000 dice que la mayoría de las muestras, ¿no? La mayoría de las muestras van a caer entre 38 y 40, ¿no? Si recordamos las propiedades de la normal, el 95% del área se encuentran a casi dos desviaciones estándar a la izquierda y a la derecha, digamos, que podemos pensar que es el 38 y el 40, dos desviaciones estándar. El 95% de las muestras, de las medias muestrales, van a caer entre 38 y 40. Que son buenas estimaciones, digamos, ¿no? Si el valor correcto es cercano al 39, que mi valor de la muestra me dé 38, se está equivocando en un dígito, digamos. O me dé 40, se está equivocando en un dígito. Y me dice que, bueno, la mayoría, el 95% de esas muestras, de esas medias muestrales, van a caer entre 38 y 40, ¿no? Con una muestra de tamaño 1000. Pero si me voy a una muestra de tamaño 100, ese mismo 95% de muestras posibles van a caer entre 36 y 42, ¿no? Entre 36 y 42. Que ya se alejan tal vez hasta 3 hasta 3 unidades de su centro, ¿no? Entonces, ahí digamos está un poco la idea de que mientras tenga más muestras, lo que implica es que la varianza de la distribución se va a volver más chica, y eso me interesa porque si la varianza del estimador se vuelve más pequeña, no importa la muestra que yo obtenga, siempre va a ser una muy buena muestra, ¿no? Porque se va a acercar al valor real, ¿no? Que es el que quiero estimar, que en este caso es el parámetro, ¿no? No nos olvidemos que finalmente lo que estamos tratando de hacer es acercarnos al parámetro que es la media, ¿no? La media poblacional, que es esa línea negra, ¿no? A este valor se tienen que acercar las muestras distintas. Ahora tenemos la posibilidad de ver 10.000, 100.000 muestras posibles. En la práctica, ¿qué sucede? Yo solo tengo acceso a una, ¿no? Yo solamente tengo acceso a una muestra posible. Digamos, yo voy a sacar una muestra de 40 estudiantes, ¿no? De 40 estudiantes de esta población de 40 personas de esta población de 1.000.000. Esta es mi muestra, S1, esta es mi muestra. Saco la muestra. Yo solamente observo esto en la práctica, ¿no? Así en la parte empírica, yo solamente observo esto. Sé que mi población es de 1.000.000 de personas. Mi muestra es de 100 personas. Yo solamente tengo acceso a estos números. No tengo acceso al vector X, que ahora lo estamos teniendo porque es un proceso de simulación. Pero la teoría estadística nos respalda y nos dice que todas las muestras posibles tienen este comportamiento. Y si tú estás observando esta muestra posible en particular, si tú le sacas la media a tu muestra, la media muestral, esa es la media muestral, esta debería estar dentro, ¿no? Debería estar dentro de nuestra distribución muestral y muy probablemente cercana al promedio, digamos, ¿no? Yo le voy a poner una línea vertical a esta muestra que hemos sacado de color, digamos, verde, para que se vea.
Nuestra media, esa muestra que nosotros vemos, por ejemplo, ha caído acá, es la línea verde. Es una muy buena muestra, ¿no? Su promedio es de 38,85 y el promedio de los datos era de 38,99. Está muy cerca, ¿no? Y esa es la muestra que observamos, por ejemplo, nosotros. No tenemos acceso al millón de datos, digamos, ¿no? Pero lo que la estadística nos dice es que este valor, dado que se comporta como una normal, es muy probable que salga en la práctica muy pegado al valor real, ¿no? Muy pegado al valor real. Y eso es lo que establece el teorema del límite central, ¿no? Preguntas, comentarios, ¿se entiende? Sí, dice, se entiende. Y súper, súper interesante el tema. Vale, gracias, Pablo. Eh, entonces, esto facilita harto y valida justamente esta idea de estudiar muestras más que a la población entera, por ejemplo, ¿no? Hay una corriente en Big Data que dice, por ejemplo, podemos tener nuestros datos, digamos, en enteras de información, pero por las propiedades que nos da el muestreo, nosotros podríamos estudiar, no sé, por decir, unas cuantas muestras posibles de esa población, digamos, no necesito saturar a mi equipo y estudiar, digamos, las 2 teras de información, sino que puedo tomar una muestra o varias muestras posibles para tratar de simular la distribución muestral y estudio el comportamiento de esa distribución muestral respecto a los datos, digamos, ¿no? Y tengo una precisión pues, muy, muy buena, digamos, finalmente a la población, ¿no? Entonces parte justamente de este concepto por detrás, digamos, ¿no? Que tiene el teorema del límite central, ¿no? Que hemos hecho una demostración más empírica. Ahora, en esta misma línea, el ejemplo que hemos hecho incluso es un poquito más forzado porque hemos dicho que la X es de las más desordenadas o de las más caóticas que hay. Una uniforme es muy caótica, ¿no? Y por ejemplo, si nosotros agarramos la edad, ¿no? La edad de las personas en un grupo tiene un patrón, ¿no? Normalmente, digamos, si ahorita les pregunto la edad a todos ustedes, seguramente la mayoría tendrá la edad correspondiente a una persona que está en el semestre que corresponde a la materia, digamos, ¿no? Más o menos algunos años, ¿no? Entonces, con una uniforme que es muy caótica, el teorema del límite central funciona sin problemas. La convergencia hacia la normalidad va a ser mucho más rápida si los datos que estoy observando tienen algún patrón mucho más claro, digamos, ¿no? Si los datos se comportan como una normal, ¿no? Que es el fenómeno que ocurre muchas veces, ¿no? Las notas, las estaturas, el peso, la edad, ¿no? Varias características de las personas tienen un comportamiento medio particular, ¿no? Tienden a centrarse en algo, digamos, ¿no? La estatura de las personas en un país tiene un determinado comportamiento, digamos, ¿no? Todos tienden a tener una estatura alrededor de algún valor, digamos, ¿no? Hay pocos outliers hacia personas muy altas o personas muy pequeñas, digamos, ¿no? Entonces eso hace que esta convergencia sea mucho más fina, ¿no? Y mucho más rápida. Ya, entonces con esa idea del teorema del límite central, podemos rápidamente introducir las distribuciones, ¿no? Podemos rápidamente introducir las distribuciones de otras medidas como la diferencia de medias o la proporción, ¿no? La distribución muestral para la diferencia de medias o la distribución muestral para la proporción. Bueno, y después la distribución muestral para la varianza, que esta va a ser un poquito más... esta yo creo que la vamos a llegar a ver la siguiente clase, porque es un poquito la más compleja, y ya con eso veríamos los últimos puntos que son la distribución chi cuadrado, Fisher y T de Student, ¿no? Que son las que nos estarían faltando para terminar este tema. Eh, entonces, lo que estamos enunciando ahora lo podemos generalizar para estas otras distribuciones, por ejemplo, ¿no? La distribución muestral para la diferencia de medias, por ejemplo, podemos establecer casi el mismo teorema que habíamos visto para la media muestral, ¿no? Si tengo dos poblaciones con sus respectivas
con sus respectivos promedios poblacionales, digamos mu de x1 o mu de x2, ¿no? La media poblacional de la población 1, la media poblacional de la población 2, yo podría definir a la diferencia de medias como la diferencia de sus estimadores, digamos, ¿no? Si yo quiero estimar esta diferencia de la población, yo la podría hacer mediante la diferencia de sus medias muestrales. Y el teorema dice que si yo hago eso, la esperanza de la diferencia de las medias muestrales es exactamente igual a la diferencia de sus parámetros. Y la varianza de la diferencia de las medias muestrales va a ser igual a la suma de la varianza de la primera población más la varianza de la segunda población, ambas varianzas divididas entre el tamaño de muestra de sus poblaciones. Este ya es más una consecuencia de lo que hemos visto anteriormente. Y la demostración es muy parecida a lo que hemos visto antes, ¿no? En el caso de la diferencia de medias, simplemente reparto la esperanza sobre x1, la esperanza sobre x barra 2. Esto ya lo hemos demostrado en el teorema de antes, ¿no? La esperanza de la media muestral es igual al parámetro poblacional. La esperanza de la media muestral es igual al parámetro poblacional, ¿no? En este caso son dos poblaciones distintas, la población 1 y la población 2. Entonces, esto es casi inmediato. Y en el caso de la varianza es lo mismo, ¿no? La varianza de la diferencia, ¿no? En este caso, por las propiedades de la varianza, la suma o la resta de las varianzas siempre es la suma de varianzas. Si fueran dependientes, a este término hay que ponerle menos 2 veces la covarianza de estas dos. Pero estamos en el supuesto de que las poblaciones son independientes, no tienen ninguna relación la población 1 de la población 2. Por lo tanto, simplemente esto se convierte como la suma de varianzas, ¿no? Como la suma de varianzas. Y aquí la varianza de x barra 1, la varianza de x barra 2, por el teorema anterior, ¿no? El primero que veíamos en la clase, este es igual a sigma cuadrado de la primera población sobre n1, más la varianza de x2, que sería sigma cuadrado 2 de la segunda población sobre el tamaño de la segunda población, ¿no? De la segunda muestra. Esto es casi inmediato, e incluso aquí nosotros ya podríamos, por el teorema del límite central, ¿no? Por el teorema del límite central con n mayor a 30, digamos, ¿no? Mayor o igual a 30 si quieren, mayor o igual a 30. Nosotros ya podríamos afirmar que esta diferencia de medias, x barra 1 menos x barra 2, va a tender a comportarse como una normal, ¿no? Va a tender a comportarse como una normal, pero una normal con media en sus parámetros, ¿no? Mu de x1 menos mu de x2, y la varianza igual a este término, ¿no? Que es la sumatoria de las varianzas de las dos poblaciones. Por el teorema del límite central podríamos concluir fácilmente esto, ¿no? Que esto se va a dar. La diferencia de medias también se va a comportar como una normal, con media en la diferencia de los parámetros y varianza como la suma de las varianzas de cada media muestral, ¿no? De cada media muestral. De igual forma, ¿no? Para la proporción, ¿no? Que es otra medida que veíamos la anterior, que finalmente es una asignación de presencia o ausencia, ¿no? Esa era la proporción para nosotros. Podemos tener igual una idea de su distribución muestral, de las proporciones, ¿no? La proporción no es nada más que un caso especial para la media, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Para la media de x. Que toma valores binarios. Según alguna característica de interés, habíamos dicho, ¿no? La proporción es la cantidad o el total de unidades que tienen una característica de interés A sobre la población, ¿no?
Lo mismo, que es en el fondo la definición de la media con una variable binaria para x y, ¿no? Esa era la idea que les ponía la anterior clase. Y el estimador de la proporción, ¿no? El estimador de la proporción poblacional, ¿no? Que es esta es la estimación poblacional, podría ser también la proporción muestral, ¿no? Simplemente la proporción muestral, que sería la sumatoria de xy sobre n, donde las xy son unos y ceros, o lo que en términos sencillos sería contar los elementos que cumplen o que tienen la característica A en la muestra sobre el total de observaciones que tengo en la muestra, ¿no? Ese es el estimador de la proporción, y sobre este existe el mismo teorema que hemos visto antes. La esperanza de este estimador converge, ¿no? Converge a la población, ¿no? A la proporción poblacional, converge. Y la varianza de esta proporción es igual a sigma cuadrado, pero de la proporción, dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Que es básicamente casi las mismas fórmulas que hemos ido manejando. Sigma cuadrado de x sobre n, pero ahora para la proporción, sigma cuadrado de a sobre n. Y por el teorema del límite central también podemos decir que esta proporción se va a comportar como una normal a medida que n crece, ¿no? Con su media en la población, en la proporción poblacional, y su varianza sigma cuadrado de a sobre n, ¿no? Una tarea una tarea bastante interesante es demostrar a qué es igual este sigma cuadrado de a, ¿no? Que es la varianza de números binarios, digamos, ¿no? La varianza de números binarios. Habría que encontrar la forma del sigma cuadrado de a sabiendo que xy es binaria, ¿no? Es básicamente demostrar esto, ¿no? La definición de la varianza, de nuestra varianza, es esta, ¿no? La sumatoria de xy menos mu de x al cuadrado sobre n. Para, para números binarios, esto se convierte en lo de acá, ¿no? En p sub a por 1 menos p sub a. La tarea es tratar de encontrar que esto es cierto, ¿no? Que esto es cierto, ¿no? Que llegamos de aquí a aquí. Porque en el fondo la proporción no es nada más que un caso particular de la media, ¿no? Para valores binarios de x y. Entonces, tal vez esto lo podemos, más que como tarea que quedó la anterior semestre, lo podemos hacer rápidamente conmigo. Que igual es medio sencillo, ¿no? Aquí podemos poner donde, ¿no? Donde este sigma de a con x es binaria, lo único que tenemos que hacer es resolver esto, digamos, ¿no? Resolver esto. Entonces aquí vamos a poner demostración, digamos, ¿no? Demostración de que esto se parece a esto, digamos, ¿no? Esto se parece a esto. Podemos empezar con el mu de x, ¿no? Que es el más fácil. Mu de x, esto es la sumatoria sobre el universo de las xy dividido entre n mayúscula como las xy son binarias, ¿no? Son unos y ceros, la sumatoria de xy va a ser la sumatoria de unos, los que tienen la característica a. Entonces esto simplemente se vuelve entre los elementos que tienen la característica a, digamos, ¿no? Dividido entre n, porque las xy son binarias, unos y ceros. Uno si tiene la característica, 0 si no tiene la característica. Y esto, o sea, el mu de x finalmente no es nada más que la proporción de a, digamos, ¿no? La proporción de a. La proporción de elementos en la población que tienen la característica a, ¿no? Ese es el mu de x. Entonces, con esto ya podemos entrar más fácilmente a resolver esto de acá.
A ver, mu de x ahora yo lo puedo poner simplemente como p sub a, ¿no? Para que empiece a aparecer el p sub a. Ese es mu de x. Lo otro que puedo hacer ya pensando en el, en el numerador es distribuir el cuadrado y la sumatoria, ¿no? En el primer caso tendría xy elevado al cuadrado, digamos, ¿no? A ver, lo voy a poner la primera elevado al cuadrado, ¿no? Que sería x sub y elevado al cuadrado. Ahorita le vamos a poner las sumatorias menos el doble producto de la primera por la segunda es p sub a, más la segunda elevada al cuadrado, ¿no? Más la segunda elevada al cuadrado. Esto sería distribuir el cuadrado, ¿no? La primera elevada al cuadrado menos el doble producto de la primera por la segunda más la segunda elevada al cuadrado. Después la sumatoria debería entrar a cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces la sumatoria primero debería atacar al xy. Eso simplemente se va a volver la sumatoria sobre el universo de las xy al cuadrado. La sumatoria también va a entrar a este 2. Lo que significa es que el p sub a, como es un valor constante, puede salir. Y la sumatoria solamente va a atacar al xy, digamos, ¿no? La sumatoria solamente va a atacar al xy. Y en el tercer caso, como es una constante, ¿no? La sumatoria cuando ataque al p sub a al cuadrado, como es una constante, lo único que va a rebotar es hasta dónde va la sumatoria, ¿no? Que en este caso va hasta n, ¿no? Hasta n grande. Porque la sumatoria va sobre el universo, ¿no? Y tendría algo parecido a esto. Lo siguiente es un poquito más creatividad en algunos casos, ¿no? Porque en este término que ven acá, no se olviden que las xy son binarias, ¿no? No se olviden que las xy son binarias. Si yo las unos o ceros lo elevo al cuadrado, ¿qué tengo? Lo mismo, ¿no ven? La sumatoria de xy al cuadrado, si las xy son binarias, es simplemente la sumatoria de xy, ¿no ven? Entonces, en ese primer caso, quedaría algo simplemente así, ¿no? La sumatoria de xy simplemente quedaría. Porque el cuadrado no afecta en nada, ¿no? Menos 2 veces p sub a, ¿no? Menos 2 veces p sub a. Y puedo yo tener aquí un artificio bastante sencillo. ¿Qué tal si yo a este término de acá, la sumatoria de xy, le multiplico por n y le divido entre n grande, ¿no? Le multiplico y le divido entre n grande, ¿no? Aquí lo puedo, si quieren hacer, la sumatoria sobre el universo de x sub i. ¿Qué tal si este elemento yo le multiplico y le divido entre n grande, digamos, ¿no? A este elemento de acá. No, a este elemento de acá. Lo que va a pasar es que esta sumatoria con este n que va a estar en el denominador es básicamente la definición de p sub a, ¿no? Es básicamente la definición de p sub a, es la sumatoria de las xy sobre n. Entonces, lo único que me quedaría aquí arriba, ¿no? Si hago ese ejercicio, sería n veces pa, ¿no? N veces pa. N veces pa. Porque aquí le estoy multiplicando por n y dividiendo entre n. Entonces eso hace que aparezca el p de a, ¿no? Más, en el otro no hay muchas cosas más que hacer. N de p a al cuadrado, ¿no? P al cuadrado y esto dividido entre n. Sin ir muy lejos, en esta sumatoria que tengo acá, ¿no? Que era el xy al cuadrado, como son unos y ceros, simplemente es xy nomás, no se queda como xy. Podría hacer lo mismo, le multiplico por n y le divido entre n.
eso va a hacer que esta sumatoria de xy simplemente se vuelva n multiplicado por p sub a. N multiplicado por p sub a. Y ya tengo todos en términos de p sub a, ¿no? Tengo todo en términos de p sub a. Y ya está, digamos, ¿no? Ya tendría casi todo para demostrar a qué se parece o a qué converge esto. A ver, si factorizo la n en el numerador, se va con el denominador, ¿no? Así que ya no necesito fracciones, ¿no? Si factorizo la n del numerador con la del denominador, se va, y aquí lo único que me quedaría en el denominador sería el p sub a, que sería este p sub a. Y entre estos dos términos, ¿no? Como ya no hay n, ¿no? Vean que ya no hay n porque se han anulado con la del denominador, tendría 2 veces, menos 2 veces p sub a al cuadrado más p sub a al cuadrado. Entonces, lo único que me quedaría acá sería menos p sub a al cuadrado, ¿no? Me queda pa menos pa al cuadrado. Y si ahí yo factorizo esto, p sub a lo factorizo, tendría 1 menos p sub a, ¿no? P sub a por 1 menos p sub a. Que es justamente esto, ¿no? P sub a por 1 menos p sub a, ¿no? Que estaba justamente, que era la tarea. Esta es la varianza de números binarios, ¿no? La varianza para números binarios. Cuando tenemos una variable de tipo proporción, ¿no? Cuando tenemos un estimador de tipo proporción, esta es la varianza poblacional, ¿no? Esta es la varianza poblacional. Ya. Entonces, no sé si tienen dudas, comentarios, preguntas hasta este punto. Todo claro, Licen, todo muy claro. Ya, entonces ya hemos visto la diferencia de medias, la proporción, ¿no? Finalmente estamos diciendo que con el teorema del límite central estas se van a parecer a normales. Y para esto de la proporción podemos verificar, digamos, ¿no? Porque aquí en el caso de las proporciones tal vez es un poco complicado de ver esa convergencia, digamos, ¿no? A ver, voy a mostrarles en el caso de la proporción cuál es la idea. Que podemos partir de algo muy similar que teníamos antes, ¿no? ¿Qué tal si yo mantengo mi población de, por decir, 1000 personas, ¿no? Una población de 1000 personas, con una variable que estemos nosotros mirando, que puede ser nuevamente una uniforme para darle un poco de... También podemos pensar que es una uniforme. Runif. Voy a simular n variables uniformes. Pensaremos que esta puede ser una variable de edad, digamos, en una población. Edades entre 18 y 60 años otra vez. Ahí está. Edades entre 18 y 60 años. Esta es nuestra variable x, ¿no? Las 10.000, bueno, las 1000 edades. ¿Y qué es lo que es una proporción finalmente, ¿no? Es una característica de interés. Entonces, yo puedo tener acá mi característica de interés A, digamos, ¿no? Mi característica de interés A pueden ser todas esas personas en esta población que tienen más de 30 años, ¿no? Entonces voy a tener todos los elementos en la población que tengan más de 30 años. Los X que sean mayores a 30, quiero que los identifique y eso los multiplica por 1. Eso lo que me va a devolver es en el vector A un vector de ceros y unos. 1 para los que cumplen la propiedad x mayor a 30 y 0 en los otros casos, ¿no? Esa es la idea de una proporción finalmente, ¿no? 1 presencia, 0 ausencia. 1 presencia, 0 ausencia. 1 mayores a 30, 0 de 30 o menos. Si yo le saco la media de A, esta es la proporción poblacional, ¿no? Este es el P sub A, ¿no? Este de acá no es nada más que el P sub A. Esta es la proporción de la población. 70% aproximadamente de esta población tiene más de 30 años, ¿no? 70% de esta población tiene más de 30 años.
Mismo esquema, podemos pensar en una muestra. ¿Qué tal si yo tomo una muestra de tamaño, por decir, ponemos 40 para cambiar el número de la muestra, es igual se puede después cambiar. ¿Qué tal si yo tomo una muestra de tamaño 40? ¿De quién en este caso? Debería tomar una muestra de tamaño 40 del conjunto de A, digamos, ¿no? Que son esos, ¿no? 40 valores de entre ceros y unos, ¿no? De esa población, 40 valores. Y este procedimiento yo lo quiero repetir, no sé, 1000 veces para ver cómo se comporta la media, bueno, en este caso la proporción muestral. Esta va a ser la muestra, por ejemplo, esta puede ser una muestra cualquiera, mi muestra. Y de esta muestra yo quiero sacarle la proporción muestral, que no es nada más que la media, ¿no? Porque voy a sumar todo esto, que es contar los unos, y dividirlo entre el total, que son 40. Entonces, eso es en el fondo sacar la media, ¿no? Acá, por ejemplo, el 75% de estos 40 números, 75% es 1, ¿no? Es lo que me marca. Esta es una muestra, esta es otra muestra, esta es otra muestra, esta es otra muestra, ¿no? Yo quiero ver justamente esto, o sea, quiero analizar muchas muestras posibles para ver que efectivamente el comportamiento es parecido a una normal, ¿no? Es lo que queremos hacer. Entonces, para eso tengo que repetir este proceso con un for muchas veces, ¿no? Le voy a decir un for en 1 hasta, no sé, hasta r, digamos, ¿no? Y r la voy a parametrizar acá como, quiero repetir esto 1000 veces, digamos, ¿no? R que sea 1000 veces. 1000 muestras posibles voy a sacar de esto. Entonces, para que esto funcione, tengo que crearme un valor, digamos, la proporción muestral, digamos. Le voy a poner P sub A, digamos, ¿no? La proporción de la muestra. Esta la voy a habilitar que sea nula para que exista, ¿no? En el caso del R. Entonces, lo que va a hacer es, calcula la muestra, calcula la proporción muestral y esta proporción muestral le empieza a guardar en el vector PA en la posición iésima, digamos, ¿no? Para que se vaya guardando las 1000 muestras posibles. Ya tenemos todo, las repeticiones, el vector nulo y el for que vaya corriendo. Y está, digamos, ya corrido. Y lo que tengo en P sub A son las 1000 muestras posibles, ¿no? Las 1000 muestras posibles. Y esto yo lo puedo tratar de graficar como una densidad, plot density de P sub A. Vamos a poner un color, como hace rato, un azul. Y una línea un poco más gruesa. Bueno, esto es porque no está aquí esto muy claro. Ahora sí, ¿no? Ahí está, por ejemplo, ¿no? Con una muestra de 40 en una población de 1000. Esta es la forma de la distribución, ¿no? Esa es la forma de la distribución. En teoría, esta debería parecerse a una normal. A ver, veremos si es que me funciona acá. X norm creo que es, o si no voy a usar, no, points. Vamos a graficar la normal con la que debería contrastarse esta, ¿no? Es una normal, aquí voy a simular la normal para esto. Es una normal con media en la población. La población está sobre A, ¿no? La media de A. Y la varianza hemos dicho que es P sub A sobre 1 menos P sub A y eso, ¿no? Entonces acá esta va a ser la raíz cuadrada de esta varianza, que es P sub A, que en nuestro caso sería la media de A multiplicado por 1 menos la media de A. Que esto, para hacerlo más fácil, voy a ponerlo acá. P sub A es la media de A, ¿no? Ese es P sub A. Entonces acá, para hacerlo esto más fácil, voy a poner acá P sub A. Esto sería P sub PA por 1 menos PA. Todo esto dividido entre la muestra, entre n, ¿no? Entre n chiquita. Veremos si todo está bien. Este tiene que ser igual a una línea.
y esta tiene que ser de color rojo. No sé si se está graficando. Pesupa. A ver, creo que la densidad me está fallando. Denme un momentito. Ah, bueno, density. Ya. Ya, ahora sí creo que está bien. Ahora sí este color que sea rojo. Este sería el de los datos. Y el tipo tiene que ser línea. Ahora sí. Este es el de los datos, ¿no? El de los datos. La curvatura azul. Y este es el que debería ser dado el teorema del límite central. La curvatura roja que está ahí, la voy a volver un poquito más grande, más gruesa. 1.5 también. Incluso que sea 2, digamos, para que se vea mejor. Igual, por ejemplo, ¿no? Uno pensaría que para la proporción que es un poco más rara, porque no se olviden que la proporción es una variable de unos y ceros, ¿no? Uno pensaría que el teorema del límite central no aplica a una proporción porque son unos y ceros, pero en el fondo es una media, ¿no? La proporción es una media. Igual, ¿no? Para una población de 1000 con una muestra de 40 se están comportando parecido nomás, ¿no? Seguramente si yo aplico las réplicas acá a 10.000, perdón, un ratito, la memoria está un poquito pesada. Ya, tal vez con eso. Voy a hacer crecer a la población 10.000, voy a hacer crecer a la muestra 100 y las réplicas van a ser 10.000, ¿ya? Entonces con eso van a ver que la convergencia igual es un poco más rápida todavía, ¿no? 10.000, tal vez incluso más grande, una población de 100.000, ¿no? 100.000 personas, ahí están los X, están los A mayores a 30, ahí están todos los A mayores a 30, o las X mayores a 30, el P sub A 0.70 se sigue manteniendo, muestra de 100, 10.000 repeticiones para simular la distribución muestral, ahí están corriendo las 10.000. Está el P sub A, está el comportamiento de los datos y el comportamiento de la distribución, ¿no? El comportamiento de la distribución. Y sí, digamos, ¿no? Son muy, muy parecidas, ¿no? No estamos analizando todas las muestras posibles, ¿no? Pero con la poca cantidad de muestras posibles que estamos analizando, ya ven que las dos curvas son exactamente iguales, ¿no? La roja es la que dice el teorema del límite central, así se debería comportarse, y la azul es efectivamente cómo se está comportando, ¿no? Y son prácticamente casi iguales, ¿no? Pensando que estamos viendo una pequeña porción de todas las muestras posibles, estamos viendo 10.000 muestras posibles, de todas las muestras posibles que son n tomadas de n, ¿no? Que es igual, ¿no? El mismo R no puede calcular, digamos, ¿no? No estamos viendo ni el 1% de las muestras posibles, ¿no? Ni el 0.0001% de las muestras posibles. Estamos viendo un pequeño pedazo nomás de todas las muestras posibles, que en este caso eran igual, ¿no? Infinitos, ¿no? Es muy, muy, muy grande. Y ahí está, ¿no? Con esto tendríamos cerrado esta parte de las distribuciones muestrales para la diferencia de media, proporción, el teorema del límite central, y ya la siguiente clase, el día
El lunes entraríamos con la distribución muestral para la varianza. Y esta es un poco distinta o especial porque ya nos obliga a ver otras distribución. Porque eh, lo bueno de la media y diferencia de media, proporción y diferencia de proporciones es que tienen como que la misma base teórica. Finalmente es la suma de algo dividido entre n, digamos, ¿no? Eso hace que el teorema del límite central nos lleve a una normal rápidamente. Lo que no va a suceder con la varianza, porque cuando queremos nosotros trabajar con la varianza, ¿no? Estimar la varianza, que es justamente esta la idea ahora, porque ahorita estamos enfocados en estimar la media, el comportamiento de la media. Si nosotros queremos estimar la varianza, empieza a aparecer algunos temas, porque la varianza es un poquito más complicada, ¿no? La media es medio sencilla, es la sumatoria de algo dividido entre n. La varianza, si bien es cierto, es la sumatoria de algo, pero existe un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Y este cuadrado afecta seriamente nuestros propósitos y no vamos a pasar por la normal. Vamos a tener que entrar ahí a lo que es la distribución chi cuadrado, ¿no? La distribución chi cuadrado que está acá, ¿no? Que es una distribución un poco especial, pero que explica el comportamiento de la varianza. Y ahí es donde tenemos que llegar en el caso de la varianza. Y esa es justamente la distribución chi cuadrado, ¿no? Que la vamos a ver ya en la siguiente clase. Vemos la distribución chi cuadrado, algunas de sus propiedades. Después vamos a ver la distribución t de student, ¿no? Que igual tiene sus propias características, su forma, y igual para qué sirve, digamos. Y al final vamos a ver la distribución de Fisher, que igual, ¿no? Tiene su propia definición, tiene sus propias construcciones. Y en nuestros casos, estas tres distribuciones nos van a servir para este concepto de aproximarnos a una distribución con la información de la muestra. La chi cuadrado sirve para aproximar la distribución de la varianza. La t de student sirve para aproximar la distribución de la media, pero cuando tenemos poblaciones muy pequeñas, ¿no? Cuando son poblaciones muy grandes, el teorema del límite central y la normal funciona rápidamente. Pero cuando son poblaciones muy pequeñas, la distribución t de student es la que un poco viene a tratar de corregir algunos problemas. Y la distribución de Fisher aparece cuando nosotros estamos interesados en comparar el cociente de dos varianzas, ¿no? Cuando estamos interesados en comparar el cociente de dos varianzas, cuando queremos saber si una población es más homogénea que otra, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece la distribución de Fisher, ¿no? Pero son cosas que vamos a ver la siguiente semana. Ya, y con eso terminamos este tema, ¿no? Con eso terminamos este tema. Así que no sé si hay algún comentario, pregunta tal vez. ¿Todo claro? Todo claro, Lice. Gracias. Y dicen todo claro. Súper. Entonces nos vemos el día lunes. En teoría, a ver, antes de que se vayan estos 2 minutitos más, en teoría nuestro primer parcial debería ser el 20 de septiembre, ¿no? Según la planificación, que eso es pues, el siguiente lunes, más o menos, ¿no? El próximo lunes, ¿no? Y podemos discutirlo tal vez el lunes al inicio de la clase, ¿no? Para ver, porque vamos a acabar, ¿no? Hasta el 15 vamos a acabar fácilmente lo que falta. Lo que eventualmente tal vez sería necesario algunos ejercicios que yo espero lo estén haciendo con la auxiliar. O si no, también hay varios ejercicios planteados. Bueno, aquí hay algunos ejercicios planteados en, en los apuntes, ¿no? Ya resueltos, que son muy parecidos a los que han entrado el anterior semestre. Podría ser por un lado, mirar estos. Así que podríamos ver, digamos, ¿no? De tal vez suspender un día el examen, digamos. Podemos tener 13, 15 de avance, 20 de práctica de ejercicios y el 22 un examen, digamos, ¿no? Pero eso lo podemos discutir el lunes, ¿ya? Solamente les pongo en alerta de que por la planificación y todo lo demás, estaba en nuestro calendario el 20 de septiembre el primer parcial, ¿no? Pero el lunes lo podemos discutir para ver cuál es la fecha más idónea, digamos, ¿no? Para tampoco comprometer el avance, ¿no? Solo eso, así que nos vemos el día lunes
vayan a sus clases de auxiliatura también para ir repasando sus temas. Tienen el libro guía. Ahí hay varios ejercicios propuestos, que igual varios de esos vamos a tratar de mirarlo ya la siguiente semana también para entrar ya a una parte más aplicada. Pero eso, ¿no? No sé si tienen comentarios, preguntas. Sí, listen, estaría súper bien el 20 hacer ejercicios. Ya, súper. Entonces, a ver, lo veremos el día lunes, así fijamos ya fecha para el primer parcial, ¿ya? Pero sí, sí, me parece lo más pertinente que si el 22 va a ser el examen, el primer parcial. Nos vemos entonces, chao a todos, a todas, hasta el lunes. Chao, chao. Salah, listen.